¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Fútbol and Fan. Bueno, pues tenía que comparecer aquí ante todos vosotros precisamente en el día después de la entrevista a Florentino Pérez, en la que, bueno, pues yo creo que destacó y todos esperábamos además que hablara lógicamente pues de lo que es el plan para la siguiente temporada a nivel de fichajes, Haaland, Mbappé, qué es lo que va a suceder, qué va a pasar con todos los jugadores que están en entredicho en el sentido de que tienen que salir esta temporada pero no sabemos qué va a ser de ellos, cuál va a ser su destino, cuál es la idea con el grupo, etcétera, etcétera. Bueno, dejadme primero que comente algo que ya he dicho en el primer vídeo y que me parece de suma importancia. La entrevista que escuchamos ayer de José Ramón de la Morena es de las peores entrevistas que yo le he escuchado jamás a un periodista, Florentino Pérez, con todo el respeto de verdad a la trayectoria, a la larguísima trayectoria de José Ramón de la Morena en la radio. O sea, 40 minutos. Los primeros 40 minutos de reloj dedicados a la vida personal de Florentino Pérez me parecen los 40 minutos más desperdiciados en la historia del mundo de la televisión. O sea, tienes delante de ti a un tipo como Florentino Pérez con un futuro, sí, a pesar de la edad de Florentino, un futuro brillante a nivel de proyectos, ideas, el nuevo Santiago Bernabéu, la Superliga, Erling Haaland, Kylian Mbappé y todo este tipo de temas, y te pasas los primeros 40 minutos tratando de entrar en la vida personal de una persona que, al igual que el resto de seres humanos, ha tenido, como él mismo dijo, problemas y situaciones pues que son auténticas tragedias, auténticas desgracias, pero que a la gran mayoría de los madridistas no nos importa, más allá del sentido humano de la historia, lógicamente, pero no nos importa porque lo que nos interesa es ver qué va a ocurrir con el futuro de nuestro equipo y qué es lo que nuestro presidente tiene preparado para nuestro equipo, evidentemente. Es decir, tratar de entrar en la vida personal de Florentino Pérez es que, de verdad, y no voy a reproducir ningún detalle porque me parece bochornoso, sobre todo porque es que tienes a Florentino Pérez enfrente de ti y desperdicias media hora o 40 minutos intentando meterte en su vida personal. Menos mal que Florentino, con la flema que le caracteriza y ese humor ácido, en mi opinión, pues claro, no le dejó entrar evidentemente y le puso en su sitio prácticamente todo el tiempo, y me parece lo normal y lo correcto. Pero salseos aparte, vamos a intentar desgranar qué es lo que dijo acerca de la famosa renovación o revolución, como muchos hayáis querido interpretarlo. Sabéis que en todos los, bueno, básicamente todos los audios del día de hoy van a ir dirigidos a punto por punto, nombre por nombre, de lo que dijo Florentino acerca de cada jugador, de fichajes y tal y cual, pero hay, digamos, un elemento que rodea y engloba toda la entrevista y a los nombres propios y que tiene que ver muchísimo con el futuro del Real Madrid, y que es la famosa renovación de la que él habló. Es decir, efectivamente Florentino vino a confirmar en esa entrevista que el Real Madrid está ahora mismo en una etapa y un proceso de renovación importante. Renovación porque hay una serie de jugadores que, dicho textualmente por él, están en una edad en la que no están en condiciones de rendir al máximo, con lo cual entiendo que es un mensaje a los más veteranos para que faciliten muy probablemente la transición y su salida del Real Madrid. Número 2, los jóvenes, la importancia que le dio a los jugadores jóvenes para este próximo Real Madrid de Ancelotti. Evidentemente, si el Real Madrid ha fichado y ha invertido en jugadores jóvenes es porque se presupone que el equipo blanco tiene que contar con la gente joven, tiene que contar con Odegaard para ser el cerebro del centro del campo, tiene que contar con Antonio Blanco, tiene que contar con Miguel Gutiérrez, tiene que contar con Brahim, con Vinicius, con Rodrigo, de una manera o de otra, o incluso si llega Mbappé y si llega Haaland, que son también jóvenes, pues lógicamente tienen que ser de alguna manera la base del proyecto, la juventud, como decía, haciendo referencia a con qué edad habían venido los Carvajal, Varane, Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, muy jóvenes, y evidentemente esa es la base y la cimentación del nuevo proyecto, la gente joven, ¿vale? Luego, en tercer lugar, hablaba también, lógicamente, de la Superliga, que también en cierto modo va a ser una revolución, y por supuesto del nuevo Santiago Bernabéu, del que no se habló sinceramente mucho. A mí me dio mucha pena porque creo que de la Morena podría haberle preguntado mucho más acerca del tema. O sea, a mí me hubiera gustado saber en qué proyecto se inspiró, que es prácticamente o principalmente el estadio de los Dallas Mavericks de aquí de Texas, aquí en Estados Unidos, que fue un poco, no digo que sea una copia evidentemente, pero sí un poco tratando de imitar ese modelo de negocio también, ya no solo la grandeza del estadio, sino todo lo que le va a suponer al Real Madrid a nivel de finanzas, o por ejemplo que vuelva el público y los ingresos por ticketing, eso también hubiera estado interesante. Son cosas que personalmente eché de menos en esta entrevista, y no los 30 o 40 minutos que se dedicó preguntándole acerca de su relación con Del Bosque, su familia. O sea, son cosas de verdad que me parece
pues muy penoso, o sea, triste, porque, por ejemplo, la entrevista que le vimos en el Chiringuito con Pedrerol me parece que fue una entrevista mucho más directa. No fue tanto una entrevista en el sentido de que cuando apareció en el Chiringuito la última vez básicamente iba a explicar el proyecto de la Superliga, pero yo creo, evidentemente, que fue algo más profesional porque estuvo hablando como presidente del Real Madrid. No como persona, no como ser humano, sino como presidente del Real Madrid. Y es que De la Morena estaba empeñado todo el rato en entrar, que si por qué se pone la coraza, que por qué no muestra sus sentimientos, pero ¿qué mierda es esta? O sea, ¿pero qué mierda de entrevista es esta preguntando por sentimientos y gilipollas? Eso te lo guardas para tu casa, para tu entorno íntimo, privado, de tu familia, tus amigos, y ya está. O sea, si Florentino Pérez va a la radio, va a la televisión, es para hablar como presidente del Real Madrid o presidente de ACS o de lo que sea. Como figura pública, pero no como persona privada. ¿Pero qué tontería es esta? Es que claro, luego uno no distingue entre los límites del periodismo salseo y de lo que ocurre en ese tipo de situaciones. O del periodismo profesional, ¿me entendéis? Pero bueno, no me quiero meter en este tema. Y como digo, la revolución, ¿en qué va a consistir según Florentino Pérez? Bueno, pues punto número 1. El Real Madrid va a ir liberando fichas a diestro y siniestro, empezando por la gente muy veterana. Lo que me contradijo un poco la declaración de Florentino acerca de Marcelo, nombrándole, lógicamente porque tiene que ser por orden de sucesión, el próximo capitán del Real Madrid, dando a entender que Marcelo se va a quedar, con lo cual ahí la revolución se queda un poco estancada, porque al final el único que queda entonces en la rampa de salida es Isco Alarcón, porque claro, Modric en teoría también va a contar, porque lo está haciendo muy bien y a pesar de ser veterano es una de las figuras más importantes del Real Madrid. Toni Kroos igual, Casemiro igual, hombre, Casemiro todavía es un poco más joven, pero en este sentido Benzema también, que pasa la treintena, pero es importante. Gareth Bale veremos a ver, o sea que se quiere quitar un poco a los veteranos para ir rejuveneciendo la plantilla y aligerando lógicamente salarios y plantilla y todo esto, pero al mismo tiempo se lanza un mensaje, como os dije ayer, de que se cuenta con todo el mundo, de que todo va a ser ok, fine, o sea, ningún problema, vosotros vais a tener, todo el mundo va a tener un espacio en este Real Madrid. Yo creo que no, yo creo que ahí debería haber sido más directo y decir, no, estos no van a tener un hueco en el Real Madrid. Por eso yo creo que cuando empezó a dar nombres propios contradecía un poco lo que había hablado, lo que había afirmado con el tema de que hay jugadores que ya con la edad que tienen no están para dar cierto rendimiento. Luego, punto número 2, pues que lógicamente vamos a ver, sobre todo en el centro del campo, una renovación que va a venir de la mano de los jóvenes. Centro del campo y también seguramente delantera, pero no quizá de la mano de Vinicius y Rodrigo, sino más bien de Haaland y Mbappé. Porque si se les ficha y son jugadores que están en el arco de los 19, 20, 22 años, lógicamente también son jóvenes y son de alguna manera los que tienen que impulsar al Real Madrid de la próxima década hacia adelante. Y es que no queda otra, al final los jugadores que han llegado jóvenes son los que tienen que poner en valor esa revolución que está llevando a cabo el Real Madrid. Una revolución que además, dejadme que os diga que ya ha empezado. O sea, por ejemplo, tienes el cambio de entrenador, el nombramiento de nuevo preparador físico con Pintus. Lo de Luis Campos lo desmintió. Dijo que no era cierto lo que se estaba publicando y que no era cierto que el Real Madrid fuera a crear una secretaría o una dirección deportiva con Luis Campos al frente de ella. No sé hasta qué punto Luis Campos no está de hecho trabajando para el Real Madrid en cierto modo, aunque él tampoco se quiso meter en ese berenjenal. Lo cierto es que comentan que la famosa, no operación, sino la famosa reunión por Spinazzola en el sur de Francia la llevó a cabo Luis Campos. O sea que hasta este sentido sí que reconoció que había trabajado, lógicamente, y le conocían de la época de Mourinho, pero no significa que el Real Madrid vaya a crear ahora una dirección deportiva pues ad hoc solo para nombrar a Luis Campos. Así que en principio eso se queda aparte. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente Florentino estuvo todo el rato dando a entender que este Real Madrid de la temporada 2021-22 va a ser completamente diferente, es decir, nuevos nombres, nuevas caras, nuevo proyecto, nuevas ideas. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión queda por desvelar? Punto número 1, saber finalmente cuál va a ser el desenlace de los jugadores más importantes que tienen que venir o que están por venir, que son evidentemente Kylian Mbappé y Erling Haaland. Punto número 2, ¿qué rol van a tener de verdad los jóvenes en el Real Madrid? Es decir, tenéis que pensar una cosa, y esto ocurrió con Zidane. Si le das la oportunidad desde el principio a los jóvenes, los Odegaard, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, te estás arriesgando también a una cosa, a que se empiece a perder partidos y puntos, ¿vale? ¿Va a tener el Real Madrid la suficiente paciencia como para aguantar a los jóvenes en esa primera línea de batalla? ¿O por el contrario va a hacer como ocurrió con Zidane el año pasado, que le dio titularidades en los primeros partidos a Odegaard y a Jovic y en cuanto no empezó a funcionar la cosa, los mandó al banquillo?
y volvió a tirar de los veteranos de los que sabe que sí que le ganan partidos. ¿Va a tener el Real Madrid esa suficiente paciencia? Vamos a ver. Y luego, con los veteranos, punto número 3, vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, tenemos que ver que se liberen plantillas, porque solo puedes tener, como decía él, a 25 jugadores inscritos, tenemos a 31 y hay que mandar gente o a cesiones o a transferencias o lo que sea. El problema es que la mayoría de esos posibles o futuribles cedidos, vendidos, son jóvenes. Ceballos, Brahim, Take Kubo, ¿qué va a ocurrir con ellos? Son gente joven, pero en principio son potencialmente prestables, vendibles. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? Vinicius, Rodrigo, si vienen Haaland y Mbappé, ¿qué va a ocurrir con ellos? Evidentemente tenemos que ir concretando las cosas. No se puede ir tampoco hablando a la ligera, ir soltando ideas al aire y luego que la cosa al final, la famosa revolución o la supuesta revolución, se quede pues en algún pequeño cambio y ya está. Esto es lo que en mi opinión está por ver y esto es en lo que en mi opinión tenemos que poner el acento para saber si estamos ante una verdadera revolución o ante una simple pequeña o unos pequeños retoques, un lavado de cara que es completamente diferente a una revolución. Yo creo que se están dando pasos en este sentido, pero con todo el cariño a Florentino, por supuesto, faltaría más. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si tú te traes a Ancelotti porque entiendes que el cambio de entrenador va a ser más suave de cara a los jugadores, no estás dando un puñetazo en la mesa ni estás haciendo una revolución. El nombramiento de Raúl, por ejemplo, o de Antonio Conte sí que hubiera supuesto una renovación completa, una revolución completa, porque él, tanto Raúl como Antonio Conte, ese entrenador sí que te hubiera dicho a qué jugadores quiere y a qué jugadores no quiere. O sea, no sería un rollo Ancelotti en plan, vale, dime lo que tengo y yo trato de sacar lo mejor de ellos. No, porque Ancelotti va de ese palo. Ancelotti es un hombre de club que no va a cuestionar si el club le dice que este se queda, este se va. Entonces, no es realmente una revolución porque el club va a intentar no llevar a cabo un cambio disruptivo completamente, sino que las cosas cambien, pero que no se vayan a un extremo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, en este sentido, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentó Florentino Pérez. Puedo comprarle que efectivamente las cosas no pueden ser completamente radicales ni extremas, pero sí que es cierto que esa revolución a mí personalmente todavía me queda un poco colgando por ver cómo va a ser realmente y en qué se concreta. Si efectivamente qué jugadores salen, qué jugadores se quedan y qué fichajes se completan. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero de momento la cosa tiene buena pinta. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J Fútbol and Fun.